Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mormón. En la clase anterior vimos sobre el ciclo del orgullo o el ciclo de conducta de los nefitas, que habíamos primero hablado que primero es la prosperidad, que progresan en la tierra, luego caen en el orgullo. Después, cuando caen en el orgullo, o en ese momento que caen en el orgullo, es cuando empezamos primero para caer en el orgullo pensando que nosotros somos mejores que las otras personas, que las otras personas no hicieron lo que tú hiciste para llegar a donde estás. Todo lo que yo he hecho lo he hecho por mis manos y Dios no me ha ayudado. A veces todos saben que tú eres orgulloso menos tú. Eso también vimos la clase anterior. El orgullo se va pegando poco a poco, no es que de una viene el orgullo, ¿no? Poco a poco y después, cuando estamos progresando, caemos en el orgullo. Después del orgullo, caemos en la destrucción. En la destrucción, después pasamos un buen tiempo ahí y vamos después al arrepentimiento. Nos humillamos, nos arrepentimos y otra vez empieza el ciclo del progreso a la prosperidad. El tiempo que dure este ciclo con exactitud no sabemos, pero lo que sí sabemos es que pasamos a veces muchos años dentro de uno de estas partes. También vimos en la clase anterior algo sobre Nefi y Leí y dijimos que esta clase íbamos a ver más sobre ellos. Ellos eran hijos de quién? De Elamán, muy bien. Y lo que hacían ellos es predicar el evangelio, predicaban el evangelio y tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Mormón en Elamán 5. Sí, Elamán 5, versículo número 19. Ahí nos cuentan que bautizaron a muchas personas, a miles de personas. De hecho, fueron 8,000 personas de los lamanitas que se hallaron en la tierra de Sanaemla y sus alrededores, fueron bautizados para arrepentimiento. Ellos bautizaron a muchas personas. Después de eso, que bautizan, deciden irse hacia la tierra de Nefi. ¿Quién vivía en la tierra de Nefi? O la ciudad se llamaba Nefi, pero ¿quién vivía ahí? Los lamanitas. Recuerden, en Mosí hablamos sobre esto. La ciudad se llamaba Nefi, pero vivían los lamanitas. Cuando ellos se dirigen para allá, estamos hablando de Nefi y Leí, los ejércitos lamanitas los aprenden y los meten en la cárcel. Nos cuentan las escrituras que hubieron dos grandes temblores, las paredes de la cárcel se movieron pero no se cayeron, hubo también una voz que les llamaba al arrepentimiento a los lamanitas, también hubo una nube, vamos a leer esa parte, el versículo número 36, dice, vio los semblantes de Nefi y Leí a través de una nube de tinieblas y he aquí, brillaban en gran manera. También hubo una especie de llama que se les viene en el versículo número 44. Dice, como si estuvieran en medio de llamas. Como si estuvieran en medio de llamas. Entonces ellos al final les dejan libres de la cárcel, les dejan que se vayan. Y ellos deciden regresar a la tierra de Sanaemla. Pero Nefi tenía un gran dolor en el corazón. No es que necesitaba un cardiólogo, sino que tenía un gran dolor porque el gobierno nefita de ese tiempo que estamos hablando, estaba llenos o infiltrados muchos ladrones de esta banda de los Gadiantón. De hecho, el juez superior era de uno de estos de esta banda y eso le causaba mucho dolor a él. Vamos a leer algo de Elamán 7 y estamos entrando a la clase de hoy. Antes de entrar a Elamán 7, antes del resumen del capítulo, dice las palabras que escribió Mormón, dice las profecías de Nefi. Entonces, las profecías de Nefi es las que vamos a estudiar desde el capítulo número 7, desde este capítulo, hasta el capítulo número 16, que comprende el resto del libro de Elamán. O sea, todo lo que queda del libro de Elamán son las profecías de Nefi, en donde habla sobre la destrucción. La próxima clase terminaremos el libro de Elamán y hablaremos, por ejemplo, de Samuel Elamanita, aquel que profetizó que ya vendría Jesucristo, porque a Jesucristo está muy cerca. Nos cuentan que el pueblo de Nefi estaba en una gran iniquidad, o sea, ellos estaban bien mal, o sea, ya habían pasado la prosperidad, ya estaban en el orgullo, ya estaban pasando a la destrucción. Y recuerden que este pueblo nefita al final se destruyó todo. O sea, los que nacimos en el continente americano somos descendientes de los lamanitas porque los nefitas ya no existieron más. Esto es lo que nos cuenta el libro de Mormón. El libro de Mormón es una historia de 1000 años. Parece ser que fue escrito la semana pasada, porque ya van a ver lo que dice el Amán 7, es como si hubiera sido
un periódico de ayer, como esa canción. ¿Para qué leer un periódico de ayer? Sí, porque parecería un periódico de ayer. Pero el libro de Mormón fue escrito 600 años antes de Jesucristo y 400 años después de Jesucristo. Es la historia de los nefitas. Vamos a hablar un poco más del libro de Mormón, porque de hecho este año estamos estudiando el libro de Mormón. Básicamente se hablan de 4 planchas en el libro de Mormón. Las planchas de bronce, que es la historia que trajo Leí o la familia de Leí y la familia de Leí desde Israel, o sea, las escrituras. Los primeros 5 libros de Moisés que tenemos: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Entonces, estos libros ya tenían la familia de Leí y eso es lo que usaron el pueblo nefita en el continente americano. También trajeron las palabras de Isaías, que en segundo Nefi, aproximadamente capítulo 14, nos hablan o nos citan las palabras de Isaías. Entonces, esto es las planchas de bronce. Las planchas de bronce. Estas planchas de bronce son la historia o las escrituras que trajeron desde Israel. Otras planchas que nos hablan en el libro de Mormón es las planchas de éter. Las planchas de éter es la historia de los jareditas. Los jareditas era un pueblo que vino antes de que venga Leí al continente americano. Este pueblo fue destruido, le conocemos como el libro de Éter y está dentro del libro de Mormón. Lo vamos a estudiar porque está en uno de los últimos libros del libro de Mormón, lo estudiaremos a su tiempo. Está como el libro de Éter. Otras planchas que nos habla el libro de Mormón es las planchas menores de Nefi, en donde nos cuentan la historia o la relación que ellos tenían con Dios, o la parte espiritual de los nefitas. Otras planchas, y las últimas planchas que nos habla el libro de Mormón, son las planchas de Mormón, en donde él resume o compende algunos libros, entre ellos las planchas mayores de Nefi, con la historia de las guerras. Aumenta Alma, aumenta el libro de Elamán, todos los libros que comprendemos los compende y además hace comentarios entre esos libros, o mientras va resumiendo también va comentando, y escribe su propio libro dentro del libro de Mormón. Le aumenta su propio libro, le entrega a su hijo Moroni para que las selle, pero antes de sellarlas, Moroni escribe su propio libro. Escribe un poco más, como diciendo: yo soy Moroni, soy el último nefita, y las esconde para los propósitos de Dios, o las esconde bajo la tierra, para que después, en 1823, venga como un ser resucitado, como un ángel, y se le presente a José Smith y le haga un proceso de preparación durante 4 años. 1823, sí, le fue preparando para que él pueda recibir estas planchas de metal, conocidas como las planchas de oro, para que con el poder de Dios José Smith traduzca las planchas de oro, y es como tenemos ahora el libro de Mormón. La historia es fácil, pero es una historia larguísima. Mira, en la presentación de Moroni, cuando se le presenta a José Smith, fue en 1823, ya vamos a cumplir casi 200 años de esta primera presentación a José Smith. O sea que el libro de Mormón es viejísimo, pero vamos a leer la actualidad que tiene el libro de Mormón. En Elamán 7 estamos hablando del gobierno de los nefitas, que Nefi tenía mucho pesar porque lo que estaba pasando. Versículo número 4, miren lo que pasa. Y al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante él, negando la justicia de los hijos de los hombres. Entonces mira la decadencia de este gobierno. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cómo empezó el gobierno de los nefitas? Empezó con una forma parlamentaria, primero monárquica con el rey Benjamín, etcétera, que conocemos. Después empezó con la parte parlamentaria con un juez superior, que el primer juez superior era el hijo de Alma, o Alma hijo, que también él era el sumo sacerdote de la iglesia o presidente de la iglesia. Entonces viene siendo el presidente de la iglesia, era el presidente de la nación. Esto es un gobierno teocrático, en donde el líder de la iglesia es el líder de la nación. Conocemos algunas naciones musulmanas que pasa esto. Esto es un gobierno teocrático. Entonces mire lo bien que empezó el gobierno nefita. ¿Qué mejor quieres que el presidente de la iglesia sea el presidente de tu nación? Así empezó el gobierno nefita. Luego hubo algunos problemas que vimos, como por ejemplo el asiento judicial,
ya no ganaba el que se merecía, sino era una especie de monárquico, ¿verdad? Que habíamos visto que pasa de padre a hijo, de padre a hijo. Hasta ahora, en estos momentos, vemos que los ladrones de Gadenteón estaban infiltrados, o sea, se convierte en una iniquidad total, una iniquidad total. En el resumen, antes del resumen del capítulo 7, esto de las profecías de Nefi, que van desde el 7 al 16, o sea, el resto del libro de Elamán, esto comprende 17 años. Una reflexión. Estos son 17 años de estas profecías de Nefi, que va desde el 7 al 16. Y si chequeamos en el pie de página, tenemos que aproximadamente son 23 años antes de Jesucristo, 23 años antes de Jesucristo, antes de empezar el libro de Elamán o el capítulo número 7. Entonces, si sumamos las profecías o restamos de los 23, ya nos quedarían poquitos años antes de la venida de Jesucristo. Una gran reflexión. El gobierno empezó muy bien, pero se decayó, se ingresaron los ladrones a juzgar, y no solo en el gobierno, sino en las personas que se dedicaban a hacer justicia, o sea, en los jueces. Y no solo juzgaban mal, sino que si juzgaban en forma diferente que quería el gobierno, los juzgaban a ellos. O sea, mire, cualquier parecido es pura coincidencia. Parece que sería el libro de Mormón que fue escrito la semana pasada. Mira el versículo número 5, dice, condenando a los justos por motivo de su rectitud. O sea, condenando a los que son culpables, les dejaban libre por su dinero, y a los que son inocentes les culpaban, los condenaban. Leemos de nuevo el 5. Condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero, y además de esto siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno, para regir y obrar según la voluntad, a fin de obtener riqueza y la gloria del mundo, y además para más fácilmente cometer adulterio y robar y matar y obrar según sus propios deseos. Hay un mensaje que pienso que fue Danny H. Oaks, un excelente mensaje que él dio una vez, que habla o representa estos últimos días que tenemos, como por ejemplo, faltan 23 años para que venga Jesucristo, ¿verdad? En su primera venida. Podríamos compararlo como actualmente. No digo que faltan 23 años para que venga Jesucristo en su segunda venida, pero podría ser cierto. O puede ser que falten 2 años nomás para que venga Jesucristo, pero ya estos son los últimos días, ya estamos a punto. O si no, puede ser que nos muramos. Ahí es nuestro fin, ¿verdad? Ahí nos termina. Y hemos hablado que en el ciclo del orgullo o conducta de los nefitas deberíamos morir en el tiempo de prosperidad, como lo hizo Paorán. Mantenernos en tiempo de prosperidad y de esa forma morir ahí sería muy bueno. Pero lo que pasa es que a los nefitas no les alcanzó. Cayeron en la destrucción total y Jesucristo ya venía. Entonces lo que trato de enseñar es que ya son los últimos días. Ya sea que nos coja primero la muerte o la venida de Jesucristo, pero ya son los últimos días. En la primera venida, Jesucristo vino a un pesebre, solo se enteraron los pastores, María, José y otras personas más por ahí. Pero en su segunda venida, en cambio, vendrá en gloria. No sabemos cómo, y yo hace algunos años yo pensaba en esto, ¿cómo será que todo el mundo se entere? Pero ahora con los teléfonos celulares inteligentes, ya como que se me hace más claro, podemos verlo en vivo. Y en el momento que venga Jesucristo, no sé qué puede invento haber para que podamos ver a Jesucristo venir en gloria y todo el mundo se entere que está viniendo. Un amigo dice, va a venir en una final del Mundial de Fútbol, porque todo el mundo está viendo el partido de fútbol en el último de la final, ¿verdad? Dice, va a venir ahí. Bueno, no sabemos exactamente cómo va a venir, ni cuándo va a venir, ni los ángeles del cielo saben cuándo va a venir, solo Dios sabe cuándo va a mandar a Jesucristo para que venga en gloria, pero vendrá. Lo cierto de esto no sabemos cuándo, pero lo cierto es que vendrá. Y vendrá en el momento adecuado, que va a ser muy pronto, en estos últimos minutos. Digo últimos minutos comparando al discurso de Danny H. Oaks, porque él compara a estos últimos días como un partido, un deporte. Puede ser un partido de fútbol o un partido de básquet. A mí me gusta el básquet, pero más me gusta el fútbol. El básquet aprendí a jugar en la misión, en el tiempo de Cuenca.
en Cuenca aprendí a jugar básquet, porque había puro gringo y ellos jugaban básquet. Y mi gran amigo, el de Ryan Powell, me enseñó a jugar básquet, pero no solo a botear la bola, sino a jugar con técnica. Y formaba, aunque ustedes crean, aunque ustedes no me crean, formaba parte de ese gran equipo de los misioneros. Y sucede que en el básquet el tiempo se corta. O sea, no es que se pierde tiempo ahí, se corta el reloj, se para el reloj, hasta que al final sirve hasta el último segundo. Cuando ya está falta poquito en el reloj, cuando falta un segundo, tú puedes lanzar. Miren cómo lanzas. Lanzas, lanzas el balón y si encestas, vale, puedes ganar por esa anotación o canasta, puedes ganar el partido. Más me gusta el fútbol. En el fútbol, en cambio, son 2 periodos de 45 minutos cada uno, pero ahí no se para el reloj, decide el árbitro, decide si es que se perdió tiempo y aumenta adicionales o tiempo extra en cada periodo. En el segundo tiempo es el más importante, porque ya son los últimos minutos. Un amigo dice, los últimos minutos son los más importantes. Bueno, sí, he visto perder equipos buenos en el último minuto, y eso sí es triste. Ay, eso es triste, bien triste, porque tú estás jugando fútbol con tu equipo que está jugando muy bien, está jugando muy, muy bien, solo que los delanteros fallaron los goles. Tiraron por un lado, por arriba, por el otro lado, no salió. Tiraron 4 postes. El arquero contrario estaba en el mejor día de su vida, que tapó todo. Y en el último minuto, una falla nuestra, recupera el delantero contrario que nunca hizo nada durante todo el partido y nos mete el gol. Eso sí es triste. Eso es triste que no nos pase, ¿eh? Eso es bien triste. En los últimos minutos es el gran esfuerzo que tú haces, comparado en estos últimos días, ¿no? Hay algo que mi obispo me dijo una vez y se me ha hecho difícil de olvidar. Él me dijo, Germán, ya hemos trabajado tanto, ya hemos sido fieles tanto tiempo, me decía él. Hemos cumplido los mandamientos, hemos bautizado a tantas personas, hemos seguido adelante tanto tiempo, dignos, teniendo el Espíritu, enseñando. Y ahora nos falta poco, decía él. Ya nos falta poquito, ya nos falta tan poquito, dice él. Porque puede ser que venga la muerte antes, no, Jesucristo venga, pero más probable es que nos toque la muerte. Él decía, ya nos falta tan poquito, Germán, de seguir adelante. Como que me daba ánimo para continuar, ¿no? El problema es que en los últimos minutos jugando fútbol ya son momentos más cansados que tú tienes, o sea, ya no aguantas más, tus brazos están caídos, tus piernas ya no quieren correr porque has corrido 90 minutos, 45 de los dos tiempos, y ya no aguantas más. Pero en los últimos minutos es donde se da todo, lo que se dice en fútbol, todo el asadón, o sea, se pone toda la carne al asadón, se bota todo, o sea, el director técnico saca un defensa y mete un delantero. Yo recuerdo que Insúa, un director técnico que ahora es entrenador de la Liga de Puerto Viejo, pienso que es, él estaba entrenando una vez o dirigiendo al Deportivo Quito, y él sacó al defensa, al back centro, el defensa central, lo dijo, oye, sal, ándate de centro delantero. O sea, el defensa lo mandó de delantero puro, de punta a punta, del que está adelante adelante. Sacó el defensa y le puso adelante, y en los últimos minutos, ¿y saben qué pasó? Ese defensa metió el gol de la ganancia. Yo me quedé impresionado realmente. Es como en los últimos minutos se da todo, todo se pone al asadón. El problema es cuando perdemos en los últimos minutos o cuando estamos perdiendo. O cuando perdemos, eso sí, un gran dolor. Es más o menos comparado al dolor que tenía Nefi al ver la iniquidad del pueblo y ya se estaba terminando el tiempo. Mira el dolor de Nefi, volviendo a Elamán 7, versículo número 6, dice, y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años, y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor. Ya ven que le dolía el corazón, le llenó de dolor de no muchos años, y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho, y exclamó con la angustia de su alma. Lo que hace Nefi es, se pone a orar. Se pone a orar, se sube en la torre cercana, bueno, en la torre de su casa que está en su jardín, se pone a orar y comienza a orar, a orar. La casa quedaba, dice la escritura, el versículo número 10, en el camino real, en el que dirige el camino, el que se va el camino hacia el mercado central, y pasó por ahí alguien y le vio
a él que estaba orando, se sorprendió, fue a avisar a otros y como nunca faltan curiosos, vinieron algunos a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando Nefi termina de orar, se alza y mira una multitud grande que la estaba mirando. Ahí Nefi se emociona y me gustan unas palabras que él dice en el versículo número 3. Y dice, y sucedió que abrió su boca. Entonces, a veces solo tenemos que abrir la boca y será llena del Espíritu. A veces tenemos miedo de decir algo, pero solo tienes que abrir la boca. Y ya el Espíritu te enseñará qué más tienes que hacer y comienza a llamarles al arrepentimiento a todas las personas que estaban escuchándoles o viendo. Versículo número 22. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio. En el versículo 26. Sí, os sobrevendrá el infortunio, dice, llamándoles al arrepentimiento, versículo número 7 y 8, capítulo número 8. Hay algunas personas que dicen, sí, Nefi tiene razón, comentando entre ellos, ¿no? Nefi tiene razón, tenemos que arrepentirnos, estamos muy inicuos. Y otros que decían, no, no le hagas caso. Y comenzó a haber una discusión entre ellos, versículo número 7 y 8. Nefi dice en versículo número 24, porque habéis rechazado todas estas cosas a pesar de tanta evidencia que habéis recibido. Sí, habéis recibido todas las cosas, tanto las cosas espirituales del cielo como todas las cosas que están en la tierra. Y recibiste testimonios, recibido tantas cosas y les seguía retando de esta forma. Fatal, ¿no? Pero finalmente ellos no entendían y les dice una señal. Finalmente Nefi se decide en darles una señal. Y la señal es que vayan al asiento judicial, en donde estaba el juez superior, le encontrarán al juez superior muerto encima de su charco de sangre, les dice a ellos. Entonces entre ellos envían a 5 personas, que nunca faltan por ahí 5 voluntarios, 5 personas para verificar lo que dijo Nefi. Estas 5 personas corren, llegan al asiento judicial, donde estaba el asiento judicial, y miran al juez superior muerto, como había dicho Nefi. Ellos quedan impresionados y caen desmayados de la impresión. Las personas que no sabían lo que estaba pasando en la casa de Nefi, llegan a donde el asiento judicial, ven a los 5 que estaban en el suelo, al juez superior muerto, y les acusan a ellos, les aprenden, les meten en la cárcel. Al día siguiente, en el funeral del juez superior, los jueces, porque había jueces que habían escuchado lo que dijo Nefi, preguntan por los 5. ¿Dónde están los 5 personas que mandamos a averiguar que si es que era cierto o no? El pueblo dice, de esos 5 nada sabemos, pero tenemos a 5 aquí que les mataron al juez superior y están en la cárcel. Les llaman, les mandan a llamar a los 5 y ven que son los 5 que les mandaron desde la casa de Nefi a verificar si es que era cierto lo que decía Nefi. Entonces Nefi fue el que les mandó a matar. Y empiezan a acusarle a Nefi. Claro, ¿cuál es tu cómplice? Le dicen. Y Nefi le dice, no, tranquilo. Y comienza a profetizar otra vez. Vayan a donde el hermano del juez superior y pregúntenle a él. Les dice ahí bien clarito. Lo que tienen que hacer es preguntarle si es que yo, o sea, Nefi, se conversó contigo o se pusieron de acuerdo para matar al juez superior. Y él les va a decir que no. Y le hacen otra pregunta más. Le preguntan si es que tú fuiste el que le mataste. Y él comenzará a ponerse nervioso y al final testificará. En resumen, eso fue. Y al final él testificará que fue él y luego encontrarán sus vestidos o su vestido, su ropa blanca estará con sangre o manchada de sangre. Ahí encontrarán sangre. El pueblo estaba muy reacio en creer en Nefi, aunque les había dado estas pruebas. Versículo número 3 dice, y acaeció que mientras así meditaban, hallaban muy desanimados, hallándose muy desanimados. Estaba completamente desanimado, Nefi, como diciendo, estos ya no entienden, ya no se quieren arrepentir. En el versículo número 5 le dice algo bonito, Dios le dice, te bendeciré para siempre. Capítulo número 11, versículo número 4 pasa algo importante, en donde el Señor dice que va a destruir al pueblo, pero Nefi le dice, mejor envíale hambre, como una peste, una plaga, envíale hambre. Y aquí hay algo interesante porque Nefi estaba súper bien con Dios, estaba súper digno y tenía el espíritu, y le dijo también Dios que no pedirá nada en contra de la voluntad de él. Pero Dios quería destruir al pueblo, pero Nefi le dice, no, mejor envíale hambre. Y le envía hambre. Es como los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿ya? Es como la pandemia, como el COVID-19.
Vamos a tratar de leer el versículo número 4 y poner en vez de hambre COVID-19, o mejor pandemia. Vamos a ver cómo nos sale. Versículo número 4 de Elamán 10. Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido. Mira lo que le dice Nefi. Por la espada. Más bien, oh Señor, haya pandemia sobre la tierra para hacerles recordar al Señor, su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Entonces Dios dijo ya una cosa, le iba a destruir al pueblo, pero Nefi le persuade para que no lo haga. Este es algo increíble. Versículo número 5. Y así fue hecho, según la palabra de Nefi, no la palabra de Dios, según la palabra de Nefi. Y hubo pandemia muy severa en la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó la pandemia en el año 74 y cesó la destrucción por la espada, pero se agravó por causa de la pandemia. Vamos a leer el número 7, sigue por acá. Y ocurrió que los del pueblo vieron que estaba a punto de perecer por la pandemia y empezaron a acordarse del Señor. Y este es el tema de la clase, acordarse del Señor. Acordarse del Señor su Dios, y también empezaron a acordarse de las palabras de Nefi. Ahí recién, ¿verdad? Es como decía un amigo, claro, cuando tienen problemas sí se acuerdan de Dios. O cuando es Semana Santa o Navidad, ahí se acuerdan de Dios. Y él decía, yo me acuerdo todos los días de Dios. Él decía, yo me acuerdo todos los días, pero ahí sí se acuerdan. En los tiempos malos se acuerdan de Dios. Ok, ahí vamos a terminar. Entonces recordemos que Nefi queda muy bien. Versículo número 8 dice, he aquí sabemos que eres un hombre de Dios. Eres un hombre de Dios. A veces estamos muy bien. A veces estamos perfectamente, que continuemos así en el momento de prosperidad o en el ciclo, dentro del ciclo, en el lugar de prosperidad. En este lugar de prosperidad deberíamos quedarnos. Si estamos ahí bien, estás ganando el partido, mantente, si puedes. Ya falta poco, como decía el obispo. Ya falta poco, tienes que esperar ahí. O a veces decimos, ya somos muy viejos, ya no estoy para eso, ya para arrepentirme, no estoy para eso. No, sí, tienes que arrepentirte. Entonces, sí, y además, si estamos pecando, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuándo? Hoy día. Hoy día tienes que arrepentirte y bautizarte. No es porque estoy muy viejo o muy joven o porque soy muy gordo. No. Todos tenemos que arrepentirnos. Otra cosa más es que estamos en los últimos días. Todavía hay tiempo. Estamos viviendo hoy. De hecho, estamos vivos. No sé hasta cuándo. Estamos vivos y las cosas que no hemos hecho podemos hacerlo. Disfrutar de la vida. Recuerda que ser mormón es ser feliz. En el nombre de Jesucristo. Amén.